en este momento la segunda unidad, la cual se titula El comportamiento organizacional, los grupos y los equipos de trabajo. Para ello me permito leer mi visión de cómo entender la organización humana. Decimos que es un entramado cultural de relaciones humanas intersubjetivadas, tanto jerárquicas como heterárquicas, que procura acciones planificadas para lograr un fin, un propósito, un objetivo y una meta, en atención a una filosofía de gestión, a un tiempo histórico determinado, que requiere respuestas asertivas en lo formal y en lo cotidiano, a la consideración de los valores compartidos del talento humano en un contexto social complejo que busca cambiar y trascender. Vamos a desagregar algunos elementos de esta visión, la cual hemos construido en el tiempo, ya sea por experiencias, por vivencias y por ese escudriñamiento intelectual que muchas veces hemos querido asumir en atención a confrontarnos con esas visiones actuales y futuras. Siempre estamos hablando de la jerarquía, nunca hablamos de la heterarquía, es decir, cómo nos vemos como iguales, a pesar de que yo soy el gerente y mi par es el subgerente o es sencillamente el coordinador o jefe de una unidad. Tuve la satisfacción de ser tutor de una tesis doctoral que tenía que ver con elementos heterárquicos. Muy interesante la construcción que hace el participante, hoy en día doctor, es decir, cuando tuvo que presentar su investigación doctoral, llamaba la atención porque de alguna forma hemos tenido siempre la tradición de ver la relación del que está arriba con el que está abajo o viceversa, nunca la relación entre iguales. Y evidentemente esto puede sonar un poco idealista, utópico, pero es una forma de ver la visión compartida de la gerencia, cómo entre todos podemos construir un escenario prospectivo de la gerencia. Eh, la filosofía de gestión. Independientemente de la empresa en la cual estemos trabajando o de la organización o institución en la cual estemos laborando, debe existir una filosofía de gestión. Dirán algunos, ya sea una filosofía para construir o destruir, pero debemos de alguna manera asumir una filosofía de gestión, que en nuestro caso tiene que ser una filosofía que construya, que crea en el otro, que de alguna manera dé respuestas a su entorno social. Más adelante, por cierto, estaremos hablando de lo que es el valor de la responsabilidad social, que en términos académicos se conocía mucho como pertinencia, ¿no? Hasta qué punto nuestra acción educativa, pedagógica, de investigación, de extensión a la comunidad era pertinente. Hoy en día, al hablar de responsabilidad social, es que se nos está exigiendo que seamos responsables ante nuestra sociedad. Eh, Pareciera es que siendo dueños o gerentes de una gran empresa o de una empresa mediana o pequeña, tenemos muchos ojos que nos están viendo. Y no son los ojos de los compradores, por cierto, ni de los a quienes le podemos estar brindando servicio. Son los ojos que tienen que ver con nuestra calidad de vida. ¿Cuál es el ejemplo que estamos brindando en ese sentido? Responder a un tiempo histórico. Ya decíamos en la otra unidad, el tiempo histórico que tiene que ver con, por ejemplo, el manejo de las redes sociales. Ya hoy en día, eh, en el penso de estudio de un comunicador social, existe materias, asignaturas, cátedras que tienen que ver con el manejo de las community managers o management, es decir, de las redes sociales en general. Y creo que en tiempos de pandemia hemos sido grandes testigos al respecto. Eh, Cómo compartimos los valores, ya más allá de que seamos considerados como un recurso humano, estamos hablando de talento. Cada uno de nosotros tiene un talento que tiene que estar a disposición, a la orden de esa organización.
Y la organización somos todos. La organización como un colectivo está por encima de mí, de nosotros como individuos. Y por supuesto, sabemos que estamos en un momento histórico complejo donde lo que hoy pueda ser ápice para brindar respuestas aparentemente claras y fluidas, dentro de 2, 3 años, si no antes, sabremos que eso ya estará obsoleto y tendremos que haber pensado en otras soluciones porque hay otros problemas. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Quiénes son los que conforman esa organización? Y cuando hablamos de organización, hablamos de individuos, estamos hablando de hombres, de mujeres, de seres espirituales que tienen familias, que tienen ansiedades, que tienen proyectos, que tienen de alguna manera una forma de ver las cosas. Algunos son militantes de alguna religión X o Y, tienen posturas ideológicas diferentes, muchas veces encontradas, ni hablar de lo político, en fin. Como lo veo yo, es una instancia colectiva de voluntades que persiguen un mismo fin organizacional, expresado en propósitos, objetivos y metas, que asumen el valor proactivo del conocimiento, la acción y la disciplina del ser que convive con el otro. El interés colectivo se ubica en una dimensión superior al interés individual, lo cual deviene en un adecuado aprendizaje organizacional sobre la base de un claro liderazgo que permite una toma de decisiones inteligente, a diferencia de un grupo de trabajo que no tiene un propósito definido ni un desempeño orientado hacia los valores de un colectivo. Entonces, en esa desagregación conceptual de lo que estamos entendiendo como equipos de trabajo, hay elementos o atributos dignos de tomar en consideración. El respeto al ser y el respeto a la convivencia de ese ser con el otro, lo que llamaríamos el valor de la otredad, el valor de la alteridad. Esto es fundamental y hemos querido en este primer módulo hacer bastante énfasis en eso, porque cuando hablamos de, por ejemplo, de rendiciones de cuentas, tiene que haber un valor ético en las mismas. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de planificar estratégicamente mi acción gerencial, tiene que haber un valor ético que sustenta, que va de alguna manera a soportar, apoyar esa visión prospectiva y que va a ser sostenible en el tiempo. Y esa es la historia de las grandes empresas, las grandes organizaciones humanas, no solamente el mundo desarrollado, sino, por ejemplo, el mundo latinoamericano. ¿Cuáles son esos ejemplos que están en ese contexto, permeando de alguna forma mi modelaje? Y todo nos podemos dar cuenta que no se traduce en dinero, en bienes materiales, sino que se traduce en visión. Cuando, por ejemplo, hablamos de la organización que aprende, por supuesto, siempre subyace una noción educativa, una noción pedagógica, por eso es que estamos siempre pendientes, unos cuantos de nosotros, del seminario, del curso, del taller que nos puedan brindar, si hay una gerencia que de alguna manera está preocupada al respecto, hay a lo mejor una unidad que se llame de capacitación, de adiestramiento, y esto es importante. Cuando esa alta gerencia se da cuenta de que es una inversión y no un gasto, porque de alguna forma me va a dar resultados en un tiempo perentorio y en un tiempo inmediato. Eh, no es lo mismo hablar de la búsqueda de propósitos, objetivos, de metas. El propósito está más allá, el gran propósito. Y teológicamente hablando, emparentado con los grandes fines de la organización. El objetivo es algo puntual. Las metas, ese objetivo cuantificable. Entonces es importante, de alguna manera, procurar la armonía entre los fines, los propósitos, los objetivos y las metas para lograr, para que ese equipo de trabajo logre resultados um, más cercanos al deber ser.
Por supuesto, esto es parte de la cultura organizacional. eh, la cultura organizacional que podamos tener o que pretendamos construir o consolidar en todo caso. Y esto, esa visión de construir, de formular, de viabilizar una cultura organizacional, pasa por una dimensión filosófica y pasa por una dimensión actitudinal y práctica, particularmente en lo que, en lo que respecta a las actitudes y a las acciones. Nos pasaremos por conductas, nos paseamos por las relaciones de trabajo, las responsabilidades de cada uno de nosotros, los niveles de participación y algo muy importante que hemos llamado empatía organizacional, lo que es la pertenencia con la organización. Me duele la organización cuando hay un conflicto insalvable. Me alegro cuando ese conflicto, por ejemplo, es dejado atrás y logramos negociar, logramos consensuar. Eh, Mi visión con respecto a la cultura organizacional se define por diferentes atributos. Por una parte, por esa visión que tenemos de la identidad propia, de nuestra identidad propia ante el entorno. Es decir, cuál es nuestra tarjeta o carta de presentación ante ese entorno. Esa visión teleológica, ¿para qué existimos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el gran propósito? De qué manera estamos nosotros construyendo nuestras competencias colectivas. Individualmente hablando, podemos ser muy inteligentes, muy diestros, con un gran manejo de la técnica, pero hasta qué punto estamos poniendo eso al servicio de un colectivo para que esa organización sea grande. ¿Cuál es nuestra visión trascendental en nuestra cotidianidad gerencial, en nuestra convivencia interna y externa? Es decir, ¿cuál es nuestro clima organizacional? ¿Cómo convivimos entre nosotros y cómo convivimos con ese entorno? ¿Cuál es realmente la imagen que damos ante ese entorno? Es un poco difícil si no tenemos buenas relaciones humanas, eh, si nuestros niveles de interacción no están en los mejores espacios, estar dando una buena imagen al entorno. Entonces, ¿hasta qué punto hemos tratado de conciliar esa cotidianidad en nuestra organización con nuestro entorno? ¿Cuál es nuestra fisonomía física y nuestro alcance tecnológico? Cuando hablamos de fisonomía, hablamos de nuestra carátula, de nuestros ambientes, de nuestra limpieza, de nuestro orden. Casi como cuando alguien va a solicitar trabajo y viene de una manera desaliñada, sea hombre o mujer, mal arreglado, mal vestido. O sea, ¿cuál es esa imagen que finalmente va a ser la imagen corporativa que estamos de alguna manera proyectando? Y el alcance tecnológico, hasta qué punto tenemos una visión tecnológica clara de tener buenos terminales de computadoras, de tener un buen internet, de tener realmente una atención, vamos a decir, clara, diáfana en el manejo de las redes sociales. O sea, en otras palabras, ¿cuál es nuestra carátula? ¿Cuál es el rostro que ofrecemos nosotros a ese entorno? Los valores que profesamos. Podríamos formular muchos valores, el valor de la solidaridad, la compasividad de lo que pueda estar ocurriendo, bueno o malo, a nuestro alrededor, y nuestra visión prospectiva de crecimiento, hasta dónde queremos llegar, hasta dónde tenemos apertura para cambiar, cuáles son los paradigmas que estamos manejando que hacen fluida esa actitud de cambio o que hace pecaminosa, tortuosa, porque realmente tenemos unos modelos mentales bastante dogmáticos, por no decir que ortodoxos. Por supuesto que esto nos lleva a hablar de la cultura de cambio. También fui tutor años atrás de una tesis doctoral que tenía que ver con la cultura de cambio. Y el doctor Freddy Escalona, y quiero respetar su autoría, expresaba que la cultura de cambio es un pilar fundamental asociado a la personalidad del hombre.
basado en una estructura de juegos mentales que implica retos y desafíos, y estar dispuesto a estar cambiando, a renovar internamente desde la cotidianidad social formas de orden y control de prácticas, saberes y representación. En otras palabras, diríamos, ¿cómo estamos representando el mundo de la empresa? Nosotros como individuos de la misma. ¿Cómo se está representando el mundo de la empresa en el entorno social? Entonces, es interesante pasearse por esto porque cuando queremos cambiar y no estamos claros en esas concepciones, por supuesto que va a haber resistencia al cambio. ¿Por qué queremos cambiar? ¿Por qué queremos, en otras palabras, salir de nuestra zona de confort? Recordemos que quizás si estamos trabajando en una empresa, tenemos ya 10, 15, 20 años trabajando, es muy posible que abordemos o nos pasemos por las experiencias previas, por las experiencias que vivimos en un momento histórico muy determinado, que son completamente diferentes al momento histórico que estamos viviendo. Vuelvo a retomar lo de la pandemia. La pandemia ha marcado un antes y un después, y esto no lo quiero decir de manera dramática, pero sí ha marcado un antes y un después, y tenemos que tener una gran capacidad de adaptación. La pandemia vista como un elemento de orden universal, planetario, humano, hizo de alguna forma hacer temblar a las estructuras organizacionales humanas. Ni nuestros padres, por supuesto, ni nuestra generación, ni nuestros padres, nuestros abuelos, habían vivido, los bisabuelos quizás de muchos de ustedes, habían vivido estos tiempos de pandemia universales. Estos tiempos ha habido pandemias localizadas en ciertas regiones del mundo, pero una pandemia universal como la acabamos de vivir, no se había vivido, no se había vivenciado. Entonces, de alguna manera esto ha afectado, vamos a pensar que para bien, a nuestras organizaciones porque hemos tenido que asumir otros rumbos, otra forma de hacer las cosas, otra manera de representar a ese mundo. Eh, Según John Carroll, ¿qué significa educar cuando estamos hablando de cultura de cambio? Comunicar. ¿Qué significa participar? Involucrar. ¿Qué significa facilitar? Apoyar. ¿Qué significa negociar? Acordar. Yo agregaría otro atributo, consensuar. Si tenemos posiciones diferentes, asimétricamente hablando, tenemos que consensuar. Eh, por otra parte, también eh, pensamos, bueno, ¿cómo vamos a liderizar estos procesos gerenciales cuando hablamos de cultura organizacional, cuando hablamos de cambio o resistencia al mismo? Hablemos un poco sobre el liderazgo. Otras pinceladas. Tenemos material en este bloque de la unidad número 2 para poder consultar y seguir ampliando nuestras visiones. No se puede asumir de forma descontextualizada el liderazgo organizacional del gerente. Dicho liderazgo organizacional no debe sustraerse ni disociarse de factores multidimensionales que sustentarán su filosofía, práctica y orientación prospectiva gerencial. El verdadero líder visualiza desde muy arriba qué es lo que debe hacer o cómo deben hacerse las cosas. No se parcela en sus visiones. De allí que hablemos de varios tipos de liderazgo. Liderazgo democrático, el que comparte sus tomas de decisiones sin más ni menos. El liderazgo autocrático, el que no consulta, hace las cosas porque, bueno, él se las sabe todas. El liderazgo laissez-faire, que no es otra cosa que dejar hacer, dejar pasar y que por supuesto tiene, como estamos diciendo, una autoridad ambigua. El liderazgo estratégico, que asume pensamiento estratégico independientemente de los riesgos que se toman. El liderazgo transformacional, que siempre está viendo más allá y que, por supuesto, por ver muy allá, empieza a tomar riesgos que algunas veces son necesarios, pero otras veces no.
El liderazgo transaccional, eh, todo lo vemos a través de la política del incentivo. Pareciera que si no hacemos las cosas bien, pues no hay incentivo, no existe el bono. Entonces, hay que tener también cuidado con este tipo de posturas gerenciales de liderazgo, ¿no? El liderazgo estilo entrenador, el que siempre tiene una visión de equipo. Y el liderazgo burocrático que siempre está pegado a los reglamentos, a las normas, a los procedimientos y que de alguna manera se casa con esos límites. Algo nuevo, lamentablemente, pues no tiene cabida en ese mundo manualesco. Hay unas ideas generales que también se las estoy presentando de John Carter sobre el liderazgo, que me permito leerlas para la reflexión de todos ustedes. El liderazgo no es místico ni misterioso, no tiene nada que ver con tener carisma. Pienso un poco el individuo que es simpático y confundimos la simpatía con liderazgo. Qué buena gente es, pero no resuelve nada, diríamos nosotros. Lo deseable es combinar un liderazgo fuerte con una gerencia fuerte. Ese es el deber ser, según John Carter, y de verdad que por supuesto, compartimos esa visión. Algunos pueden ser buenos gerentes, pero no líderes. Otros tienen buenas cualidades para ser líderes, pero por alguna razón no logran ser buenos gerentes. De allí que ser gerente y ser líder a la vez es el plano ideal en estas concepciones gerenciales. El liderazgo complementa la gerencia, no la reemplaza. La gerencia controla a las personas empujándolas en la dirección correcta. El liderazgo las estimula satisfaciendo sus necesidades humanas básicas. Cuando hablamos de la forma de visualizar el liderazgo, uno se pregunta si eso es algo utópico, ¿no? Sabemos que las utopías son difíciles de cumplir, pero son posibles. El hecho de tener un gerente que es líder o un líder que es gerente, ¿no? A la vez pareciera que es algo imposible de alcanzar. En esa búsqueda de ese liderazgo gerencial ideal, emergen unos atributos muy importantes que tienen que ver con la innovación y con la creatividad. ¿Qué es la innovación? Es mejorar lo existente, es de alguna manera formular nuevas maneras de ver las cosas, nuevas estrategias, procesos, métodos, inclusive formas de pensar. Eh, por supuesto que para ser innovadores se requiere una preparación del gerente, una visión clara del liderazgo compartido, asumir el valor de la palabra en la comunicación, creer en el valor de la palabra, y, por supuesto, su elemento afectivo. Hemos escuchado muchas veces de algunos colegas, de algunos pares que expresan que para qué vamos a bajar una comunicación de reconocimiento o una forma de reconocimiento si ese es su deber. Él ha sido contratado para hacer eso. Siempre creo que como seres humanos necesitamos una palmada, unas palabras de afecto, unas palabras de reconocimiento, y es importante sencillamente porque somos seres humanos. Cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de la razón, pero también estamos hablando de emociones, de afectos, de valores. Eh, el hecho de marchar o de orientarse hacia una visión de organización inteligente, que es muy fácil decirlo, es muy fácil declararlo en principio, se deriva de una noción de aprendizaje organizacional. Cómo esa organización aprende a través del tiempo para ser considerada más adelante una organización inteligente. ¿Cómo logramos redimensionar la cultura y clima organizacional? El respeto al otro. La innovación nos permite, de alguna manera, valorarnos a nosotros mismos en esa mirada endógena, pero también de visualizar las oportunidades en el entorno, esa mirada exógena. ¿Cuáles son esos vacíos que existen? ¿Qué es lo que nos identificaría en relación con el otro? ¿Qué es lo que nos haría diferentes, a pesar que tenemos una misma visión de negocio? Por ejemplo, ¿cómo planificamos la gestión organizacional?
cómo tenemos ese manejo asertivo de las tecnologías en esa suerte de búsqueda de la innovación organizacional. Eh, por cierto, esto responde, por supuesto, a un modelo gerencial, a una manera de ejercer el liderazgo, de una manera de percibir al mundo. Por cierto, siempre hago muy explícito la idea, o muy explícita la idea de que hablar de innovación no es hablar solamente de tecnología. Somos innovadores cuando tenemos una visión clara de cambio. Somos innovadores, por ejemplo, en el caso de los educadores, cuando en su discurso asumen la cultura de paz, cuando asumen el valor de la convivencia. Somos innovadores en ese sentido. Pero también hablamos de creatividad. La creatividad por lo general es innata. Nacemos, somos creativos desde niños, si es que realmente lo asumimos como un talento humano natural, pero también se puede construir en términos de aprendizaje. La misma no es medible. Tú eres más creativo, menos creativo, del 1 al 5. Bueno, tú tienes 5, yo tengo 3. Eh, el hecho de hablar de creatividad es una oportunidad para fantasear, es intuitiva, es interesante cuando nos encontramos con algún gerente, algún líder que intuye y ve más allá y por lo general tiene razón de sus intuiciones. Eh, y de alguna manera, en términos muy subjetivos, la intuición, la percepción se convierten en elementos muy importantes, más allá de la inteligencia, más allá del control de los procesos. Y de allí que hablemos de organizaciones inteligentes. Eh, Cómo consensuar, cómo asumir la intersubjetividad cuando tomamos decisiones. Hay técnicas que de alguna manera nos llevan a ser creativos. Por ejemplo, cuando tenemos en nuestros equipos de trabajo una lluvia de ideas, cuando construimos un mapa mental, un mapa conceptual, es decir, cómo ilustramos una realidad, cómo vemos las causas, efectos o lo holístico en ese mapa mental que nos hemos figurado, en esa suerte de imaginario. Entonces, es interesante estos ejercicios porque sacan lo mejor de nosotros, ¿no? El teórico Edward de Bono, un padre moderno de la creatividad ya fallecido, hablaba de la técnica de los sombreros, de los 6 sombreros, ¿no? El que se pone el sombrero blanco, que es muy objetivo, muy neutral, y que a veces necesitamos esa objetividad, esa neutralidad para la toma de decisiones. El que se pone el sombrero rojo, muy subjetivo, importante cuando los sentimientos juegan un rol fundamental en nuestras tomas de decisiones. Cuando nos ponemos el sombrero negro, que es muy crítico, ver lo negativo, pero para bien, cuando nos paseamos por lo que debe ser y no debería ser, sin llegar a los límites de la negatividad. Cuando nos ponemos el sombrero amarillo, ver las cosas positivas de forma optimista, por supuesto sin llegar a los límites del sueño, de ver las cosas siempre positivas sin ver la parte contraria. O el sombrero verde que hace avisorar posibilidades de tener esperanza. Y el señor que se pone el sombrero azul que está por encima de esa realidad, que hace abstracción de la misma, que ve los pros, los contras, una suerte de sabio en la organización. Y por supuesto, apartando lo que es la innovación, el valor de la innovación, de la creatividad, en ese liderazgo gerencial también el valor de la prospectiva, cómo prever ese futuro, cómo construir esos escenarios. Y algo muy importante, la identificación de las tendencias. Hoy en día, si no tenemos claro las tendencias que vienen por vía de la tecnología, el caso, por ejemplo, de tener una conectividad fuerte, fortalecida, consolidada en mi empresa, de tener un buen internet, como diríamos, en nuestra cotidianidad, de asumir el discurso educativo de las redes sociales, de asumir el discurso de las plataformas educativas, organizacionales,
Y es un poco lo que ha ocurrido en el mundo gerencial educativo en pleno proceso de la pandemia y después de la pandemia. Más de 2 años, casi 3 años, interactuando en plataformas tales como, por ejemplo, Zoom, donde hemos recibido de alguna manera orientación en lo gerencial, en lo educativo, en lo pedagógico, este, una manera de comunicarnos. No es lo que cotidianamente deberíamos estar haciendo. Alguien me dirá la importancia de un abrazo, de un beso, de la palabra directa con el otro, por supuesto que sí, pero son recursos que están a nuestra disposición. Recursos, por cierto, creados por el hombre para tener una mejor calidad de vida. No es un recurso para la perversión, ni mucho menos. Y construir lo que es esa capacidad de anticipación. Cuando yo veo que las cosas no van por el mejor camino, el verdadero líder retoma el camino y lo reevalúa, lo redimensiona para no caer en perversidades o en distorsiones en el tiempo. Hay entonces unos retos prospectivos de la gerencia, la necesidad de formar un equipo gerencial que propicie un clima que promueva la reflexión, la creatividad, la innovación, que genere un mayor compromiso. Rigoberto Lanz, un venezolano ya fallecido, que tuvo una construcción académica muy importante en relación a cómo ver los cambios, las reformas en las organizaciones humanas. Él expresaba que construir consenso para cambiar de verdad es un arte. Me permito leer su pensamiento textual. No basta con tener razón, disponer transitoriamente de alguna cuota de poder. Las reformas se hacen con la gente. Las reformas no pueden imponerse artificialmente por mandato burocrático. Por ello, hay que tomarse en serio el trabajo de incorporación de la gente, la tarea inaplazable de construir colectivamente. Por cierto, con el doctor Rigoberto Lanz teníamos diferencias de orden ideológica en lo intelectual, pero coincidíamos plenamente en esa visión de lo que es la reforma, la transformación. Eh, Creo que el llamado es a tomar distancia con el dogmatismo, con la manera cerrada de ver las cosas y de asumir que hay unos cambios de paradigma. En esos principios prospectivos de la gerencia que en lo personal hemos formulado, se trata de ver a lo lejos, ver a lo ancho, analizar en profundidad, correr riesgos, aventurarse y pensar en el hombre, en sus conductas, en sus acciones y por supuesto en sus actitudes. Muchas gracias.